hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Estamos en el aire de la CNN Radio San Juan 94.1. Mi querido Leo Luna, el comandante de este barco, hoy movidito ha estado el barco. Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, esto es Conciencia San Juan. Estamos con su presidenta Silvia Plana, bienvenida. Hola, María Beatriz. Colorida. Sí, bueno, ¿no? que estamos en primavera. El clima no diga, pero estamos en primavera. Bueno, y le damos la bienvenida a un amigo, que es el doctor Fabricio Medici, fiscal de impugnación de la provincia de San Juan. Bienvenido a CNN Radio. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, un gusto. Cuando me dijo Silvia que ella es la que se encarga de los invitados, yo no sé si sabías que yo estaba acá en el programa. No, pero bueno, con Fabricio somos amigos, nos conocemos las familias, así que esperemos que te sientas como en casa, Fabricio. Esa es la idea, muchas gracias. ¿Por qué no se arregla el micrófono? No, ahí se lo voy a arreglar, es que somos porque nosotros. Eso que está haciendo trabajo abdominal. Perdón. Ahí está. ¿Ahí estás cómodo? Sí, bien, sí. Perfecto. Bueno, un poco la idea de este programa, que se lo decimos a todos los invitados, que es el programa de Conciencia, que es una institución que lleva 40 años en el país, acá en San Juan, por supuesto, con su filial, su presidenta, y la idea es que la gente, la que nos escucha, la gente común, pueda conocer sus derechos y obligaciones, que son muchas y que a veces, nos acordamos en el momento de votar o en el momento de que cometemos una infracción. Sí, cuando nos conviene. Claro, y a no todos nos ha tocado, esto lo hemos hablado mucho con Fabricio, ser hijos de jueces, de pertenecer a familias donde el tratamiento de la ley es cotidiano, donde tu papá te dice el tema de la derecha cuando manejas, etcétera, etcétera. Así que un poco la idea, doctor Medici, es conocer un poco más también estos cambios que se han dado en la justicia, que ya se venían pensando de hace mucho, ¿verdad? No sé cómo lo está viendo usted ahora. Sí, acá en San Juan se ha implementado a partir del 2021, el 26 de febrero, y la verdad que hubo un verdadero, ¿cómo calificarlo? Un giro copernicano, un antes y un después de lo que era la justicia penal, en la cual yo la vivencié cuando ingresé a tribunales, tu padre fue uno de los jefes míos, todo escritural, la lógica y el expediente, a un sistema ágil de gestión de audiencia. Para que entiendan los oyentes, en materia penal, ahora la justicia, el crimen es símil a lo que sucede en Estados Unidos. Desaparece el expediente, todos en audiencias, a viva voz se sostienen los argumentos. ¿Qué lleva esto? A la celeridad de los procesos que antes duraban años. Por supuesto, hay que ayornarse, hay que superar ciertos baches, más que nada para los colegas y los operadores del sistema, donde tienen que tener una fluidez y una riqueza en vocabulario. Claro. Para poder sostener bien las argumentaciones. Les cuesta a todos, sí, como dicen los jóvenes, un cambio de chip, pero creo que pensando en la sociedad, que es a quien nos debemos los funcionarios públicos, es un cambio enriquecedor, ¿no? En ese cambio de chip, te tomo esa frase, yo creo, yo porque también preparo mucho en oratoria, incluso a la policía, creo que una materia que es fundamental, que nuestros padres hablaban ya de cuando eran más jóvenes y nuestros abuelos, es la oratoria, dar oratoria desde la escuela. Vos fíjate que cuando teníamos lección oral, era un pánico cuando la señorita iba así punteando la lista a ver quién iba a pasar al frente. Pero ahora la justicia nos está pidiendo que tengamos mucha destreza en oralidad. Sí, las técnicas de litigación son eso. Consejo que les puedo dar a los nobles abogados son dos. Primero, a mí me lo inculcaron siempre en casa. Por un lado, el hábito de la lectura, para tener una fluidez de vocabulario. Por otro lado, me ayudó mucho, disculpe si soy autorreferencial, la docencia. Fui años docente. Yo trabajaba a la mañana en tribunales y a la tarde me iba a la Católica, donde di clases en 2 carreras, en abogacía y en licenciatura en seguridad ciudadana, destinada al personal policial. Cumplí un ciclo y luego renuncié. Pero eso es fundamental, y más que nada para los nuevos tiempos que corren, que todas las argumentaciones, reitero, se hacen frente a un juez y a viva voz oral, ¿no? Otra cosa, yo que no soy abogada, ni tampoco trabajo en el Poder Judicial, ¿qué es un fiscal? Sí, muy buena pregunta, Silvia. Para que nos ubiquemos, que lo grafiquemos bien y que veamos qué rol cumple cada uno de los operadores. Cuando se comete un delito en la sociedad, es el Estado el que motoriza la investigación de ese delito, que eso excede a las partes. Verbigracia, por ejemplo. Si una persona es víctima de un delito que la han robado, por más que esa persona diga yo no quiero hacer denuncia, hay un interés del Estado, un interés en abstracto de la sociedad para que se persiga y se castigue ese delito.
esa investigación, esa motorización la llevan a cabo en estos nuevos códigos de procedimiento el fiscal y el personal policial. Por otro lado, hay un abogado defensor que defiende a la persona que la acusa. Va a haber un abogado que va a defender los intereses que le ha confiado la persona que le acusa el fiscal. Que hasta tenemos uno gratis, si no tenemos... Claro. Si no, Es decir, el Estado proporciona uno, Beatriz trabaja en ese sector del Exacto. Ministerio Público de la Defensa. ¿Y qué es lo más importante en este nuevo sistema procesal, Silvia? Que el juez vuelve a ocupar el verdadero rol de juez. Grafiquémoslo. Es como un umpire de tenis que está parado, escucha las partes y dice, ¿tiene razón el fiscal o tiene razón de la defensa? Pero en definitiva, y contestando su pregunta, el fiscal es que motoriza la pretensión punitiva del Estado, el interés estatal para que el delincuente, llamémosle, sea castigado, en tanto en cuanto esto no es una cuestión antojadiza y caprichosa del fiscal. Debe haber un pensamiento objetivo que se lo marcan las pruebas que van reuniendo. Si va a considerar formular cargos o acusar, o por el contrario, tiene un deber de objetividad de pedir el sobreseimiento, la absolución del imputado, cuando, por ejemplo, la denuncia es infundada. Claro, y cuando es una denuncia infundada, hay muchos casos que hay fiscales que los han mandado a la cárcel, como ha pasado hace poco con un detenido que ha terminado siendo abusado sexualmente. ¿No tendrían que a veces esperar un poquito más el fiscal? Mire, nosotros tenemos el procedimiento, consta de dos partes. Un fiscal que realiza la investigación y eso lo manda a un juicio oral, donde ese juicio oral determina si... No, pero este no había llegado a juicio oral. Por eso le digo, a eso etapa. quiero llegar. Si es culpable o inocente. Pasa que acá se ha utilizado mucho, Silvia, las prisiones preventivas como un calmante social para satisfacer la voracidad punitiva de ciertos actores. Y la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene una finalidad procesal. ¿Cuál es, Silvia? Que la persona que uno lo acusa de un delito no se vaya a fugar, se vaya de San Juan, o vaya a entorpecer el curso de la investigación, que vaya a agarrar un testigo y dice, mirá, vos tenés que decir esto. Estuve con vos. Claro. Ahora bien, la prisión preventiva, dicen los juristas, es una medida de última ratio. Exacto. Recién se usa cuando las otras medidas de coerción son ineficaces para neutralizar ese riesgo procesal. Y empiezan de una manera muy benévola. La medida de coerción uno es someterse al proceso y prometer que no va a obstaculizar la investigación, no irse de San Juan, le retiran el pasaporte, le prohíben acercarse a la víctima o también cualquier tipo de acto turbatorio, mandarle un WhatsApp o un mail, e inclusive puede ser hasta una tobillera electrónica, que es un procedimiento de geolocalización. Exacto. Recién, Silvia, hay que mandarlo a la cárcel cuando el fiscal y el juez consideran que las otras medidas de coerción, que son más leves, son ineficaces para evitar que la persona se fugue o que vaya a obstaculizar el curso de la investigación. Pero hay muchos fiscales que son muy jóvenes, no todos pueden tener su experiencia. Sí. Yo creo que hay chicos que deben tener, no sé, esta parte hace ¿cuántos años? 4 años. Claro, 4. Entonces, 21, sí. hay veces que no han tenido... Trinchera. Claro, no han tenido movimiento pues, Sí. de la profesión. Y por ahí me parece que se apuran, porque como toda profesión, la abogacía también necesita que la gente tenga experiencia para ocupar un cargo como de fiscal. Sí, tal cual. Ese, Silvia, caso que usted refirió, cabe aclarar, no es de ese sistema viejo, es del sistema residual del viejo. De ese sistema nuevo, digo. Es del viejo. Es del viejo. Es un caso muy sonado, Sí, que sí. llamó el interés periodístico y lógicamente una persona después de 3 años detenido, que a mi entender ya deje de ser una prisión preventiva, es un adelantamiento de condena. Claro. Para que se dé una idea, Silvia, las prisiones preventivas en el sistema nuevo están por días, 15 días. Claro, es lo que llamó la atención. 45. Es lo que otra cosa, cuando he visto que este año, como siempre, cuando hay elecciones, votan los presos. Sí. Es decir, si votan los presos, es decir, cuando uno tiene una condena ya nos vota. No, pero eso, bueno, se rige por la ley electoral. Creo que han votado y que está permitido. Pero Sí. está permitido Los procesados. los procesados, Claro, ¿no? los que están sometidos a un Entonces, proceso, no los exacto, condenados es que que ya, pierden ese derecho Entonces, si han llevado una urna y han tenido unos cuantos votos, quiere decir que hay muchos que no están
prisión definitiva. No, pero es muchísimo ese flagelo en el país. Exacto, Para que se dé una idea, Silvia. No, yo le digo, yo estoy de este otro lado, soy... Es la ciudadana. Sí, no, pero es que es válida la pregunta. Pasa que uno habla de un tema muy técnico. Estos nuevos códigos de procedimiento que rigen San Juan en la provincia no rigen en la justicia federal, salvo creo que en 2 provincias, en Salta y en Jujuy. El resto de la justicia federal y muchas provincias siguen con el sistema viejo, que no solo es un sistema obsoleto y arcaico, sino que es hasta perverso para toda la gente. Para el imputado, como usted dijo, 3 años preso para que le digan que es inocente. ¿Quién le devuelve a esa persona de esa todo libertad? el calvario Es que le van a hacer un juicio a la provincia. Claro. Porque Sí. ¿Por qué? Porque es desproporcionada. Las prisiones preventivas en el sistema actual, el fiscal pide y el juez las ordena. No le miento, 15 días, un mes, 45 días, le da el juez. Y luego de eso, viene Morijera proceso, le dice, mire, usted sigue sometido al proceso, pero en libertad, con las siguientes condiciones. No se acerque a la víctima, no se vaya de San Juan, entrégueme el pasaporte y cada 15 días preséntese en la comisaría de su jurisdicción para decir, acá estoy, no me fui. Pero el proceso ha vuelto a tener agilidad y ha vuelto la prisión preventiva a tener el carácter que siempre debió tener. Originario. Pero por ahí no se pasa, es decir, porque yo por ahí, como vivo con periodistas, me entero de, por ejemplo, que hay un jefe que ha puesto 130 empleados para más o menos ver cómo anda cada juzgado. Y es así como los otros días a un hombre lo han hecho divorciar de 2 mujeres diferentes, es decir, eso, o este en el área civil. Sí, sí. O esta persona, ¿cómo se llama? Vígamo. Era vígamo, o alguien se equivocó, porque alguien no se puede divorciar 2 veces el mismo de dos mujeres. Sí. Yo lo que le hablo ahí falló algo. Sí, pero eso es propio de la justicia civil y de familia, no de la justicia penal donde trabajo yo. Pero sin duda, también leí la nota, algo falló, está claro. Quería hacerle una consulta, doctor, ya por la experiencia que usted ya tiene de tantos años, operador de la justicia desde escribiente, ¿no? De carrera. Este nuevo sistema, que por supuesto como todo tiene sus pros y tiene sus contras, desde su óptica, ¿cuáles son los beneficios y cuáles cosas todavía están en sombras que habría que pulir o mejorar? Sí, los beneficios que yo veo palpables, bueno, yo soy propio de una educación democrática con principios republicanos. Primero, sacamos ese viejo tabú de que los jueces hablan por su sentencia y los fiscales por sus dictámenes. Tan es así que en el nuevo Código de Procedimiento es obligación de los fiscales tener contacto con los medios de comunicación. Que antes los jueces no después de 10 años no se sabía lo que pasaba. Quiero decirle a la audiencia que permanentemente nosotros los colegas recibimos información del Ministerio Público Fiscal. Claro, con 2 excepciones. ¿Cuál es la primera? No estigmatizar a la víctima en los delitos de índole sexual, porque entendemos el interés periodístico, pero cada vez que se menciona a la víctima, suficiente calvario tiene esa víctima para que no se le vaya más y termine estigmatizada. Y revictimizada. Claro, es un tema muy difícil de abordar. Y el otro es una cuestión de praxis, que por imprudente un fiscal anuncie una medida, por ejemplo, se va a allanar tal domicilio, salga en la prensa y la medida sea totalmente inoficiosa. No, es que con que lo comunique la policía lo da a la prensa. Con esas 2 excepciones, esos son los cuidados, claro. Lo demás para mí un fiscal tiene la obligación de hablar con los medios de comunicación. Pero yendo a la pregunta, los beneficios, Beatriz, lo primero que nos lleva a nosotros los operadores en este sistema de gestión de audiencia a ir ilustrado a las audiencias. No podemos pasar el papelón de que no sepamos de qué estamos hablando. ¿De qué se trata? Tenemos que tener circunstancia, tiempo, modo y forma, cómo fue el caso y la prueba que tenemos para incriminar. Y lo otro, sobre todo a los jueces, evite el dictado de sentencias o resoluciones arbitrarias. Porque hay un video, todo queda registrado en arma de video y toda la sociedad se entera. Vale decir, el juez escuchó la parte y dictó una sentencia. No le puede echar la culpa a nadie si se equivocó, porque todos los argumentos los escuchó en la sala de audiencia. Bien. Para que la audiencia sepa, siguen existiendo esto de la primera instancia y segunda instancia, pero con otros nombres. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Para que sepan. Bueno, primero quiero decir que
es un anhelo de nosotros, no sé si podrá lograr, por lo menos en mi gestión. Yo presido una asociación de fiscales que se llama CONFIAS, Consejo de Fiscales y Asesores Letrados Menores. Justamente han hecho una palabra que es confía. Sí, tal cual. Sí. ¿Cuál es el objeto de esto entre los objetivos estatutarios? Primero, anhelamos que el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, estemos en una institución y una asociación similar a como es en la Nación. ¿Cuál es nuestra aspiración, nuestro anhelo? Que nosotros no formemos parte del Poder Judicial, sino que seamos un organismo extrapoder, con autonomía institucional y autarquía financiera, con un jefe de los fiscales, que es el fiscal general, y de los asesores menores. Por otro lado, donde trabaja Beatriz, que es el Ministerio Público bifronte, que haya un Ministerio Público de la Defensa cuya cabeza sea un defensor o defensora general, pero ambos casos separados del Poder Judicial. Bien. Creemos que eso oxigena a las instituciones y nos lleva a que cada uno, jueces, fiscales y defensores, ocupemos un rol, no en una situación de beligerancia o confrontación, sino que los intereses que nos movilizan son distintos. Entonces Bien. tenemos que estar Claro, porque antes separados, los fiscales ¿no? eran más bien de decoración, no tenían casi Exacto, trabajo. era un convidado de piedra. Porque el que trabajaba y el que decidía cuántos años iba a estar un expediente cerrado era el juez. El juez investigaba y sentenciaba. Entonces ahora ha cambiado eso. Es decir, como que no sé si lo de la doctora Gómez, que ya tiene que estar por cumplir los 40 años de muerta. La doctora Gómez y el caso Verdú. Sí. No, fue en el 2005. Ya sé, te bueno, digo, 20. te estoy diciendo. Sí. No sé si ya habrán encontrado el que la asesinó. No, y así hay numerosos casos Natalie impunes. Verdú Sí. y Ana Gómez. Haciendo... No, y todavía creo que el juez está en estudio ese expediente. Hay numerosos homicidios que han quedado, que yo recuerdo también... el de Hensel. Sí, el que se Ricardo suicidó- Hensel, se un suicidó colega. en la espalda. Claro. 12 cuchilladas se dio por la Gracias espalda. a Dios, sabe que Silvi es muy importante su pregunta. Yo no le echo culpa tanto a los operadores, sin duda que hay operadores ineficientes, me refiero a los viejos jueces de instrucción, sino al sistema que era perverso, porque en el viejo sistema, el padre de Beatriz fue juez de instrucción, era un pobre persona, el juez estaba sentado en su despacho y la policía de toda la provincia le contaban los casos que iba pasando. Vale decir, es lo que los alemanes llamaban la policialización de la justicia, porque el dueño de la investigación era el comisario. Claro. El juez estaba sentado en su despacho y compraba o dejaba de comprar lo que la policía le decía. En el nuevo sistema, Silvia, yo tengo mi gente en las comisarías calle, y pasa un 24/7. hecho y ve el ayudante fiscal, que es el brazo ejecutor del fiscal, a ver cómo es el hecho, le cuenta al fiscal todo, entrevista a los futuros testigos, vale decir, desde la génesis del delito está la fiscalía en el mismo momento. El Ministerio Público no descansa, son los 365 días del año, Que es lo Navidad, que tendría que Año haber Nuevo. sido siempre. 24/7. Y El así- caso de María Rosa, no sé si usted se acuerda, Sí, que también, es decir, todo el mundo quedó sucio en esa investigación, porque era el marido, era el cuñado, era el policía, era el amante, y la pobre muerta quedó, pero de lo más mugrienta, porque no se resolvió bien todavía. claro, fueron llevados a juicio y fueron absueltos los hermanos, eso digo, pero hermanos nunca se encontró el Nunca autor. se encontró el autor ni el cuerpo, creo que se encontró la cabeza nada más. Claro, no, el cuerpo entero no, pero los restos Algunos luego del restos. ADN se Claro, determinó. pero por eso es que se considera muerta, si no Sí. todavía la estarían buscando como a la chaqueña. Claro, exactamente. Convengamos que en todo lo que es el área penal ha evolucionado mucho los elementos para la investigación. Me Totalmente. refiero el ADN, los de los laboratorios, independientemente de no tener a veces el cuerpo. ¿Sabe qué resuelve mucho? Que lo que más ayuda, aparte de lo que acaba de señalar Beatriz, el celular y la división de apoyo Yo y creo que análisis más que tecnológico. más que el ADN, que es una cosa vieja, Bueno, es que Sí. es un ADN social. Totalmente. Del ADN se rescata todo. es el teléfono, Sí. porque persiguen por todo, por donde han dado. Esta circunstancia de este sistema acusatorio y cómo ha girado, como usted dice, un giro copernicano en la justicia de San Juan, ¿en qué otros lugares del país y del mundo o de Latinoamérica no funciona así y cómo se están viendo los resultados? La meca de esto fue en Santiago de Chile. Yo fui corredactor del anteproyecto de este código. Bueno, nos mandaron a verlo porque nosotros leíamos, pero no lo habíamos vivenciado. La meca de esto fue en Chile con el gobierno de Ricardo Lagos. Ahí empezó todo el sistema acusatorio adversarial y en América Latina.
En Argentina hizo punta los códigos patagónicos, que fue en Chubut. Chubut hizo punta. Después en el norte, en Salta, en Neuquén también. Y bueno, los últimos son el de San Juan, el de Río Negro, pero donde mejor están los resultados, a mi entender, fueron en Chubut y en Salta. Bien, ¿y en Chile has tenido oportunidad de...? Sí, estuve mucho, estuve 2 semanas yendo a los tribunales chilenos. Sí, muy aceitado. La oralidad es apasionante y da respuesta a la gente. Ahora bien, lo que hay que evitar son situaciones de colapso. ¿Qué quiero decir? En los fiscales, no sé si es válida la afirmación, tiene que haber un ejército de fiscales. Claro. Todas las fiscalías deben ser temáticas o especializadas. Un fiscal de homicidio, claro. Otro de violencia de género, otro delito contra la integridad sexual, otro con delito informático. Claro. Yo tuve la oportunidad, yo hice punta el acusatorio con flagrancia, el doctor Guillerino, que fue un éxito y sigue siendo. Eso empezó antes del código, en el 2017. Claro. Y bueno, con fiscalías especializadas y un ejército de fiscales, se le da respuesta a la gente, que lo más importante, yo siempre digo, la gente obviamente, cuando uno es víctima de un delito, que sí, todos nosotros con delitos contra la propiedad, busque la justicia, que se le encuentre al autor y se lo detenga. Pero hay 2 respuestas que es esenciales. Primero, que un poder del Estado aborde el tema, decirle acá hay una causa penal, la víctima es Silvia Plana, claro. Y segundo, que dé una resolución en un plazo razonable. Esas son las 2 características que tienen que tener y este sistema lo alcanza, claro, con creces, ¿no? Sine qua non, sí. Como para que la Me gente... pasa como fiscal, unas gano, otros pierdo, es una contingencia, pero el proceso se abordó y se terminó, no dura años. Claro. Me parece perfecto, porque uno se sentía muy insegura también. Desprotegida. Insegura, sí, porque uno, es decir, tenía miedo que si le entraban... No tanto porque uno de los ladrones más o menos, ya la policía saben quiénes son más o menos los ladrones, los motochorros, sino cuando tenías un problema de trabajo, un problema de los bancos. A mí, por ejemplo, me hackearon el teléfono y me hicieron en 3 días 3 compras, una en Madrid, una en Nueva York y una en Buenos Aires. Claro. Es decir, es lo que dice. Dificilísimo que pueda haber viajado tan rápido para gastarme $4,000, creo que fue. Entonces eso fue rápido, pero entonces uno tiene ganas de que la justicia sea rápida, no lenta. Claro. Hay quizás otra parte de todo este sistema que también creo que es el que siempre hay que rever, es que cuánta gente se envía al penal, porque bueno, flagrancia por un lado, acusatorio, un penal a veces sobrepoblado, no sé en qué circunstancia está ahora, se está por construir uno que ahora está en stand-by, pero bueno, esa es la otra pata, ¿no? Sí, esto tendría que ir al unísono, no va. Exacto. De todas las cantidades de condenados hay que, porque las cárceles, recordemos, no de castigo, sino de resocialización, ¿no es cierto? Y con una población carcelaria que está excedida en creces, con condiciones de hacinamiento, no se logra ese objetivo, que es una manda constitucional que excede a los gobernantes. Sí, tendría que ir al unísono y establecimientos carcelarios, dividida a la vez la población de acuerdo a la gravedad del delito, ¿no es cierto? Claro. Aquel delincuente primario, aquel que es reincidente, aquel que está detenido por homicidio, por un delito de índole sexual, eso sería el ideal a lograr. ¿Ustedes tienen visitas, digo, el Ministerio Público Fiscal, hacen visitas a la cárcel? No, eso le corresponde a los jueces, no a nosotros. Simplemente los jueces y los defensores en su caso. Sí, claro, tal cual. De donde vos trabajas, la jueza tuya, que nunca me acuerdo. No, la defensora general, doctora Mónica Cefair, claro, ellos bueno, ella dijo que ella iba seguido a ver en qué condiciones estaba. Claro, es tarea de los defensores. Nosotros lo que hacemos mucho, estamos en el otro rol, es un trato fluido y constante con las víctimas, no con los detenidos. Exactamente. Nosotros termina una resolución, lo primero que hacemos es llamarle a la víctima. Mire, el proceso terminó, este es el resultado. Obviamente, cuando nos va mal nadie quiere llamar, pero hay que llamarle. Y si hay que tocar el teléfono uno no le va Claro, a pero que sepa esto, si cercanía. Cabe, la cercanía, y esto tiene que ser desformalizado porque... Yo siempre digo, todos nosotros somos los que trabajamos en el Ministerio Público, funcionarios públicos, y nos debemos a la gente. Entonces, una vez que se observa que un proceso está legal, porque esto no es una dictadura, que se han cumplido las pautas, que no se han conculcado garantías constitucionales, una vez que vemos que el proceso va en debida forma, nos debemos a las víctimas.
y el resultado hay que hablarle a la víctima, si vive obviamente, ¿no?, para decirle qué es lo que sucedió. Quiero rescatar varias cosas de las que has dicho. Bueno, primero, esta intención de formar parte de una institución por fuera de la justicia, ¿no? Sí. Como un ente autárquico, sí, que reciba su propio presupuesto y puede dictar sus propias normas. Eso es lo que siguen persiguiendo desde Confías mucho sí, más, ¿no es cierto? Y tienen esperanzas o expectativas que con un nuevo gobierno, con un nuevo color, digamos, se logre. Están en Yo creo que sí, conversaciones. porque hay dos posibilidades. El objetivo de máxima es necesario reformar la Constitución provincial, porque la Constitución provincial dice que el Ministerio Público Fiscal forma parte del Poder Judicial, y hay un fiscal que es toda una paradoja, que es jefe de los defensores también, o sea, Exacto. ando con el Acuso ladrón y la defiendo. policía, claro. Por suerte acá se ha zanjado con la ley que hay una defensora general. Exacto. Pero establece que el Fiscalía, el Ministerio Público, forma parte del Poder Judicial. Mendoza, nuestra vecina provincia, encontró una solución salomónica y estableció que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, porque lo dice la Constitución, pero es un órgano independiente del mismo con una autarquía financiera. Claro. ¿Y eso quién no tiene que resolver? Mendoza. No, ¿quién no tiene que Los resolver? diputados nuestros, la legislatura. Con una ley se podría Sí. zanjar, Fabricio. Con Sí, una sí. ley se podría zanjar. ¿Qué es lo que sería? El jefe del Poder Judicial seguiría siendo la Corte, pero ahora bien, Fiscalía sería un órgano independiente con autarquía financiera. Autarquía financiera, Silvia y Beatriz, no es por una cuestión antojadiza, sino que es fundamental manejar los recursos que se traducen en términos de gestión. Claro, sí. Por ejemplo, si yo tengo que hacer celulares, algo, exacto. una medida, un ADN o mandar un empleado mío, otra persona, le tengo que pedir a una secretaria administrativa de la Corte que me autorice Claro. eso. Entonces notamos que los operadores van peregrinando en otro poder para solicitarle cosas en términos de gestión. Eso se solucionaría habiendo que el Ministerio Público tenga sus recursos, obviamente que rinda cuenta como cualquier organismo público ante el Tribunal Seguro, de Cuentas, que tenga un seguro, contador, pero el manejo de recursos en términos de agilizar. agilidad lo tiene que tener, a mi entender, el fiscal general, el procurador general, ¿no? Bueno, está preguntando el público, vamos a dar el Sí. número que nosotros nos debemos también a la gente que nos escucha, 264-411-8633, dice, ¿qué son medidas de oportunidad y qué es la suspensión de juicio a prueba? Sí. De causa a prueba. Criterio de oportunidad, yo soy un enamorado del mismo. ¿Qué significa? Sobre una base de 100 delitos, dicen los doctrinarios, es imposible que esto llegue a instancia y juicio oral. Entonces hay ciertos casos que el fiscal dice, yo no investigo y aplico un criterio de oportunidad. Se lo voy a graficar. Una persona, un verdulero, que le hurtan un atado de perejil. Se detiene la persona, es un niño de 18 años, sin antecedente, un atado de perejil que lo regalan o lo venden de acuerdo al verdulero. Entonces puede decir el fiscal, mire, por un criterio de oportunidad, acá no hay lesión en la víctima, es más, le ha dicho que le va a dar la plata de lo causado, no llevemos este desgaste jurisdiccional innecesario Que cuesta- y que cuesta. suspenda La la economía investigación procesal. por los dispendios del Estado. Claro, lo que cuesta. Otro ejemplo es de la pena natural. Voy yo conduciendo, me quedo dormido y choco contra un árbol. Me salvo yo y se muere mi esposa y mis 2 hijas. Suficiente calvario tiene esa persona para todavía incrementarle con una pena de presión con todo el dolor que está. Sí. Otra situación similar es, por ejemplo, en ciertos casos, lo vimos mucho de lesiones leves, en tanto y en cuanto la víctima, debo aclarar, no sea una mujer o sea un menor. Voy a un partido de fútbol, me enojo con un amigo mío y nos agarramos a trompadas. Uno va y hace una denuncia. A la noche dice, che, voy a hacer un asado, se me ha pasado, lo voy a invitar a mi amigo, quiero retirar la denuncia. Eso no se puede. Claro. Pero el fiscal escucha y dice, por un criterio de importunidad, están comiendo un Ajeno. asado, son grandes, son Ajeno. amigos, esto no lo investigo. Eso es criterio de oportunidad. Bien, y la suspensión. La suspensión del juicio a prueba, el caso paradigmático, esto nace en el gobierno de Menem, creo que en el año 91 o 80, sí, 91 92. Por ahí. Fue una aplicación que el caso paradigmático que viejo estoy, que lo disparó fue un hurto de No un parece, cospel no de parece. subterráneo Buenos Aires. Mira, Donde esa causa, un chico sacó un cospel, llegó a juicio oral.
Entonces los diputados, entre ellos Antonio María Hernández y varios doctrinarios dijeron, mire, acá hay un dispendio, nos tenemos que ocupar de casos graves. Acá ha habido un juez que hizo la instrucción, otro juez que va a hacer el juicio. En estos casos debe haber lo que los sajones llaman probation o suspensión de jueces prueba. Entonces establecieron que aquellos delitos leves, donde el autor no sea un funcionario público, sino que sea cualquier persona, y no haya grave violencia en las personas y la cuantía del delito y no tengan antecedentes, le van a decir, mira, te pegó en el palo, acá suspendemos el proceso, pero te aclaro, no podés cometer un nuevo delito, porque si cometés un nuevo delito se reactiva esta causa y la condena es mayor. Está en vos portarte mal o bien. Eso es la probation, trato de ser didáctico para que lo entiendan los oyentes. Se hace mucho uso, yo lo he escuchado mucho a mi papá, según él se implementó en esa época, me lo dijo el doctor Joffre, el tema del juicio abreviado. Sí. ¿En qué instancia se llega al juicio abreviado? Eso es cuando la causa ya está en instancia de juicio oral, es cuando la persona advierte, asistida por un abogado defensor, que la prueba que tiene el fiscal es contundente, es de tal entidad que no hay posibilidades que salga absuelta. Entonces sí o sí va a ser condena. Entonces el defensor se sienta con la anuencia de su cliente, el imputado con el fiscal, y negocian en buen sentido, sí, ¿no? Sí. Y le dice, mira, la escala es de 8 a 20, tu cliente no tiene antecedentes, la mínima no te puedo dar por naturaleza el hecho. Decirle a tu cliente que evaluando todo, si la escala es de 8 a 20, corresponden 10 años más allá de la víctima. Si se ponen de acuerdo, hacen un juicio abreviado a través de una audiencia y lo primero que se hace el juez para que quede claro que esto no es una emboscada, le dice a la persona detenida, ha hablado con su abogado defensor, claro, le ha explicado los alcances de este acuerdo, tiene claro que va 10 años a la cárcel, sí, ratifique ese acuerdo con un lenguaje bien llano. Claro, porque, que no entienda. Claro, lo que pasa es que uno, los letrados, creemos que todo el mundo son versados en derecho y hablan en un lenguaje difícil. Como los médicos. Claro, entonces esta persona, el juez le explica en un lenguaje liso y llano. Si está de acuerdo, ratifica y se homologa eso con la sentencia y juicio abreviado. Y el papelerío que se ahorran. Claro, no, y ¿sabe qué, podés Silvia? Limpiar pruebas, o sea, podés... no solo eso, algunos interpretan, yo no, que el juicio abreviado el abogado defensor entrega a su cliente. Yo creo que si negocia bien es beneficioso. Cuando la prueba es contundente y la escala va de 8 a 20 y saca una condena de 10 años, si va a un juicio oral, se celebra, se ventila la prueba, le aseguro que la pena es más de 16, 17 o 20 años. Claro. Cierto. Entonces, otra cosa, ¿por qué los presos no trabajan? Bueno, eso es un resorte ya, eso acuérdense, es del Ministerio claro, de eso depende del Ministerio de Justicia y hay que reformar una ley de ejecución. No, porque cuando por lo menos yo, sí, si yo estoy todo el día sentada sin hacer nada, se me ocurre cada cosa. Yo comparto, para mí tendrían que trabajar y hacer mucho hincapié en los talleres de laborterapia. Bueno, ¿no? se hace pero mucho. No todo. No todo, si no existiría tantas violaciones que trascienden, porque cuando vos tenés 4 personas con tal de hacer daño, la sé. Yo en esto comparto lo que dice Beatriz. Si hay una parte del sistema penal y de combate al delito tiene que ser integral. Y la parte del servicio penitenciario, si bien han habido avances, claro, no está resuelta. ¿no? Un poquito más. Aparte tenemos casi un carcelario con un encarcelado. Claro. La otra pata que me parece fundamental en esto, Fabricio, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Justicia, Gobierno a través del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación. Los otros días leíamos una nota que yo siempre les he hablado, lo hemos hablado mucho en casa con mi papá, cuando vos ves los prontuarios de las personas privadas de la libertad o que están en un proceso, en un 80% no tienen la primaria terminada. Entonces creo que también ahí, por eso habla el Ministerio de Educación, seguramente se han celebrado muchos convenios, pero cuán importante es que incluso ustedes como fiscales y todo ese ejército de fiscales también pueda llegar a las escuelas, informar y formar, y también que las escuelas sean lugares contenedores de los niños. Por eso yo siempre hablo de que sería importante las escuelas de doble jornada, sobre todo en los lugares más complicados. Sí, tal cual. Yo creo que el dique contención inicial es la familia y el otro la escuela.
Qué visionario Sarmiento, tan vilipendiado, qué paradoja en este país, ¿no? Cuando decía, los problemas de un país se resuelven en el humilde banco de la escuela pública. Muy Y es real. tal cual. Es absoluto. Es donde llega el brazo del Estado y todos estamos en un mismo nivel, en la educación pública en los distintos niveles, inclusive el universitario. Comparto, la familia y la educación es fundamental para que de una manera preventiva sacar a los niños, jóvenes y adolescentes del ámbito delictual. Sobre todo, ¿sabes por qué te hago este planteo? Porque como integrante de Conciencia y Conciencia ha sido muy de ir a las escuelas y de concientizar sobre los derechos y las obligaciones, ¿viste? Entonces ahora con Silvia se nos ocurrió en uno de estos momentos de sufragio de elecciones darle la voz a los más jóvenes, que son los que nos han dado la sorpresa en esta votación que hemos vivido hace poco, ¿no es cierto? Porque era un grupo etario que no lo mirábamos, incluso los encuestadores no lo miraron, y era el que votó en gran parte a Milei. Aparte vimos una cantidad de estados de niños. Claro, vinieron niños de 13, 14. Ellos dicen, lo que pasa es que los políticos ven a los millennials. Y yo pensé que mis nietos eran milenios. No, ellos ya son Centennial. Z. O Z, generación Z. Generación Z. Es decir, nadie nos ha preguntado a nosotros Eso. que estamos terminando el secundario qué país queremos. Claro, darles un poco la palabra, ¿viste? Poder escucharlo. Y aparte en este momento yo soy suegra y madre de docentes. Las docentes que están dando, que por lo general son abogadas, están muy enfocadas a cierta parte de la Constitución y la harán de forma muy abstracta porque a veces hay muchos... Que no lo entienden. No, hay veces que muchos abogados no tienen facilidad en su discurso, explicarlo. Que no se ve que no llega. Yo creo que acá hay que cambiar cambiar el sistema de trabajo para diseñar a los chicos. Es decir, no sé si ustedes o quién se tendría que dedicar a ver cómo llega la educación desde la primaria. Sí, totalmente. Eso, bueno, es un resorte propio del Ministerio de Educación, pero creo que acá todos los operadores se tiene que producir una sinergia entre los educadores, el personal policial, fiscalía, jueces y demás, porque a mi entender es la única forma de combatir con eficacia el delito. Sí. La prevención del delito es una tarea propia de gestión policial, pero no se limita. Y para que quede claro, la justicia entra cuando el incendio ya pasó. Exacto. El derecho penal argentino es un derecho penal de atrás. acto. Entonces yo Atrás. entro, a ver, el culpable es este o este. Pero lo previo, que es lo que hay que evitar para que no llegue un suceda. delito, es un tema propio de gestión policial, de familia y la educación. Por eso digo, y no solamente tendríamos que dejarlo de educación, porque no todos los docentes saben de leyes. Yo creo que tendrían que juntarse tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Educación y hacer una ley o ver cómo enseñar, porque es decir, tienen que bajar línea para poder. Sí, se hace mucho en convenios con distintos ministerios. ¿Cuál es la idea? Que la justicia habla por el Ministerio Público, sí, no por los jueces, ¿no? No seamos compartimientos, ¿cómo calificarlo? Estancos y alambicados, o sea, no podemos ser fútbol de la realidad. Claro. Vivimos en sociedad y nos tenemos que interrelacionarlo. Algo que se mueve permanentemente. Y algo con que contribuir. Yo he hecho numerosos protocolos con el Ministerio de Educación y de Salud en Bien. los delitos de índole sexuales. Claro. Enseñarle a las maestras cómo se aborda en el caso de que un niño le diga Claro. que es víctima de un delito de índole sexual, Claro. la protección que requieren aquellas madres que son objeto de violencia de género constante por una sociedad ya superada, pero muy misógina en su momento, que se entendía que si el marido la golpeaba no lo podía denunciar. Todo eso se supera con educación y enseñándole a la sociedad con qué herramientas cuentan. Claro, yo creo que tendrían, no sé, sería un planteo que podrían hacerlos ustedes con el ministerio, pero rápido, ¿no? Que vayan a como ir a cárcel, que esté como 30 años que están por hacer cárcel nueva, una cosa más rápida, para que el ministerio baje línea y que se empiece a hacer una educación ya general, Sí. porque tienen un solo año, en 11 años de educación, instrucción cívica, un Claro. año. Creo No es que nada. en esto que decís, Fabricio, ya te voy a formular la pregunta para que nos ilustres un poco, que siempre sos tan claro en tus conceptos. El caso Lucio Dupuy,
creo que disparó mucho el tema de la debida diligencia de quienes estaban cerca de esa criatura. ¿Podés explicarnos un poquito qué es lo que es esto de la debida diligencia? Que Sí, la debida diligencia es que todo aquello que somos padres tenemos un deber de garante que escapa a los niños, porque un niño, ni hablar de la de Lucio, pero un niño que tenga 7, 8, inclusive tu hijo, Beatriz, de tu edad, ni una Coca-Cola es elección de ellos. Es obligación nuestra como padres. Entonces la ley penal sabiamente establece que los padres no pueden tener una actitud de ceguera complaciente y decir, yo no sabía, no pasó nada, se lo llevé a mi exmujer que vivía con un tipo que es borracho y drogadicto y lo deposité. No, momento. La ley penal se ha ampliado y todos debemos un deber de garante. Y está bien que sea así, porque acá hay un interés superior, que es el interés superior del niño. Exacto. Entonces todos debemos ser flexibles en aras de ver qué interés tiene el niño. Un ejemplo que queda muy claro que mucha gente no sabe. Supóngase una hija suya se va a Corrientes con el ex esposo, le deja a su niño un mes, viene y el niño acá en San Juan cuenta que ha sido violado en Corrientes. Hay un principio que es el interés superior del niño. Perfectamente un hecho que ha sido cometido en Corrientes puede ser juzgado e investigado en San Juan. Bien. ¿Por qué? Porque el interés superior del niño supera el principio de territorialidad de la ley penal. Que el principio básico es que si yo maté a alguien en San Juan, me juzgue el juez de San Juan y no el de Buenos Aires. En los casos de niños víctimas se trasciende, se supera con todo el interés superior del niño. Volviendo a tu pregunta, Beatriz, es el rol de garante que tenemos todos los adultos mayores y padres, de no nos podemos desentender de lo que hacen nuestros hijos. Esto quiere decir que cuando un niño, un poco hablando de esto que dice Fabricio, cuando un niño va a una escuela, cualquiera sea de cualquier zona, y empieza a faltar, se lo empieza a ver que pierde su rendimiento, que va a la salita de salud o al hospital y un médico lo revisa y advierte, están obligados por la ley a denunciar. Bueno, en San Juan tuvimos un caso de esta criatura que quedó mal físicamente. Sí. También el papá dudaba de que vivía con la madre de la criatura, pero dudó nomás. Ahora la tiene que cuidar porque la madre está presa. Sí. Pero yo creo que es cierto, los padres cuando se divorcian, como que se divorcian hasta de los hijos. No, y en el caso de Dupuy creo que también se había cuestionado la actitud de las docentes, de los directivos de la escuela también. Claro, ¿no? Pero gracias a Dios, la mayoría de los casos que tengo que me tocan en el tribunal de impugnación, llegan de ahí. Claro, la docente cuando advierte indicadores y también los médicos en el acto, es que ahora está muy fluido, mandan un acta a fiscalía. Exacto. Y la tarea es nuestra como fiscales. Investigar. Acá está NIBI, que investiga los delitos contra la integridad sexual con niños menores. Bueno, como las otras áreas. Los 365 días del año hay una persona que la atiende. Yo ya dejé, mi hija siempre venía y yo le molestaba a la doctora. Ay, ¿cómo se llama esta que es de Posito? Que no es jueza, sino que está antes de... ¿Una secretaria? Que se ha casado con Carlos Ureta. La doctora Tetamanti. No, se casó con, me equivoqué, con el periodista, con Gustavo Patricia Martínez. Cirera. Sí, es asesora letrada menor. La habré molestado porque venían, mi hija me decía, mamá, en tal persona me daba nombre, apellido, traía a la víctima. La madre la cacheteaba a la víctima y tenía que levantarla a la denuncia, porque quien mantenía ese hogar era el padre violador. ¿Y cuán importante? Ahora ya no es así. Totalmente. ¿Y sabe qué, Silvia? Están tan bien hechas estas unidades fiscales que solamente cuando va una persona a hacer una denuncia, el abordaje con el niño lo hacen operadores calificados que son psicólogos. Claro. Evitan en el sistema viejo, era un niño y un comisario le decía, a ver, nena, decime qué te ha pasado. La nena no iba a decir nada, imagínese. Y está la cámara GESEL que también está... Ahora es un abordaje en una situación cálida de ver cuál es la idea, en aras del interés superior del niño, que ese niño pueda desenvolverse, porque las víctimas de este tipo de delitos, lo que pasa es que la sociedad tiene que superar ciertos prejuicios y estereotipos que tienen. Ah, mirá, viene a denunciar ahora, 7 años después. Pará,
La víctima, un delito de índole sexual, no denuncia cuando quiere, sino cuando puede. Es todo un proceso que tiene adentro. Y quizás lo vivenció a los 14 años y los denuncia a los 20 años. Y es normal y entendible. Sí, porque están medios paralizados mientras Lógico. tanto. Le voy a hacer una pregunta al doctor Medici, que es una opinión propia, usted que lleva tantos años como magistrado. Los otros días salió el tema acá y las señoras de conciencia lo publicaron con respecto, en este caso, a los candidatos electos. ¿Estaría de acuerdo usted que en un concurso de antecedentes de oposición se le pidiera a los futuros operadores del Poder Judicial el apto psicofísico? ¿Esto es válido? ¿Puede ser? Mira, Beatriz, no es que quiere eludir tu pregunta, pero del Consejo, lo tratamos en Comisión Directiva del Consejo de Fiscales y Asesores, vamos a sacar, una vez que cuando termine este proceso eleccionario, son 14 cargos y pasen las elecciones, un comunicado a nuestro entender cómo debe ser la selección de magistrados. Bien. ¿Por qué no lo consideramos oportuno en este momento para evitar cualquier tipo de suspicacia y especulación política? Entonces, una vez que se pase este concurso que está en trance, el Consejo Fiscal y Asesores va a decir, de ahora en más, que no hay ningún concurso en vista, tiene que ser así la selección de magistrados. Yo creo que por ahí está la cosa. Yo creo que este trabajo tendría que ser bianual, porque uno puede pasar una depresión y no quedar bien psicológicamente. Bueno, ojo, se les pide a los médicos, se les pide a los maestros, se les pide a muchos actores este tipo de... Y hasta los niños que van a ingresar a la escuela. Claro, sí, se les pide. O cuando vos ingresás a un trabajo. Sí. Pero bueno, porque forma parte de esto que vos decís, que todos los operadores estén en óptimas condiciones para darle... Porque el interés de este programa es darle respuestas a la gente, y la verdad que te agradecemos un montón tu claridad. Aparte de ser tan claro, es tan claro y no de se concepto. Nada. No, y que nos conocemos hace mucho y siempre lo hemos hablado con Fabricio, eso de ser llano. Hablaste mucho del tema de la comunicación, de la llegada al otro. Quiero decirle a la audiencia que Fabricio, cada vez que se lo invita, nunca pregunta ni qué le van a preguntar, ni nada, que es muy importante para nosotros los periodistas. Agenda abierta. Y siempre tenés una respuesta edificadora, sobre todo para aquellos que nos escuchan, que a veces no conocen estas detalles que hacen a todo un sistema. Ojo, y que hacen, como vos dijiste, a la garantía de un sistema republicano, que tiene la división de poderes, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, exactamente. No, yo agradezco la invitación y más que nada porque sabemos de la importancia que tienen los medios de comunicación y la manera que llegue a la sociedad. Sobre todo que sepan, siempre nos conculcan y a veces uno es redundante y llega hasta niveles de hartazgo con el tema. Pero que sepa la gente, más que nada la gente rústica, indigente, que solo le llegan los medios de comunicación, bueno, ahora por las redes sociales, pero antes por la radio, que si es víctima de un delito tiene un canal de contención en fiscalía que va a ser tratada como se debe, como la víctima de un delito, y que su problema va a ser abordado y resuelto. Jamás sería una audacia de nuestra parte garantizar un resultado. Lo que sí garantizamos es que hay una investigación en curso y que el proceso se va a tramitar. Fíjate vos que eso que has dicho es clave. Creo que a veces una persona que ha sido víctima de algún delito, un robo, algo menor, ¿no es cierto?, subsanable, quizás con el hecho de llegar a un lugar que les tiene que haber pasado, donde es escuchado, ya a veces ni está interesado en hacer la denuncia, por más que se tiene que hacer, ¿no? Pero sí, el hecho de ser escuchado, ¿cuán importante es? No, totalmente, y me pasa mucho en los informes de los psicólogos. Nosotros entre los operadores nos llamamos permanente y por teléfono y demás. Entonces, supóngase, Silvia, viene un informe psicológico y me dice, mire, hay algunas inconsistencias en el relato. Entonces yo le llamo, Beatriz, supongamos se llama la psicóloga, explícame que acá me pusiste inconsistencia en el relato. Exacto. No, quédate tranquilo, es propio su estado emocional que viene desbordada, que tenga una inconsistencia en su relato. Eso es totalmente previsible. Es más, me llamaría la atención si me dijese la Biblia en verso, porque digo, le han programado, tiene un relato que ya se lo han confeccionado. Es común que tenga inconsistencia y que no tenga precisiones, claro, en tipo de circunstancias, de tiempo y lugar, por todo lo que ha sufrido con el delito que han cometido en su contra. Claro, a mí me robaron y yo no quise poner, como fui al hospital, vino la policía a mi casa. Seguramente si lo hubieran pillado, le hubieran dicho posible ladrón, me lo robó. Ladrones desconocidos. Pero yo, por ejemplo, este hombro lo tengo 4 centímetros más bajo.
tuve que dormir un mes sentada para que no se me vaya a caer, seguir cayendo. Este dedo lo tengo quebrado. Claro. Justamente no, por otros problemas. De ahí terminé con la rodilla, me tuvieron que hacer cambio de rodilla, el codo 6 quebraduras, una fisura. Y a esta persona, si hubiera llegado a juicio, hubiera sido un juicio, ni siquiera lo hubieran juzgado, porque era una cosa intrascendente, un robo de cartera. Muy buen el ejemplo. Es decir, no es una cosa intrascendente, porque hasta el día de hoy te ha perjudicado. Yo tengo problemas porque la rodilla se sigue moviendo. Al estar tanto tiempo muy inmovilizada, los tobillos han perdido mucha estabilidad. Entonces, no es un simple robo de cartera lo que yo tuve. Tal cual, y comparto plenamente sus dichos. Nosotros en Flagrancia establecimos ciertas cosas relacionadas con el tema que tocó Beatriz de probation, darle la oportunidad que se redima si no cometen un cierto tipo de delito. Fiscalía General sacó una resolución y nos dijo, miren, cuando la víctima sea una nena menor, era muy común a la salida del colegio que le roben la mochila. Cuando la víctima sea una persona mayor, que sufre como consecuencias, quebraduras y demás, cuando la víctima sea un anciano, no hablemos de probation. Y si no están de acuerdo, vamos a juicio oral. La probation está destinada a otro tipo de delito, teniendo en cuenta un principio rector, la naturaleza del hecho. Claro. No es lo mismo que me roben, bueno, yo soy viejo, a un niño de 30 años... que a una persona mayor saliendo de un cajero cuando va a retirar la jubilación. Comparto plenamente. Es una víctima mucho más vulnerable. Totalmente. Y eso tendría que ser... Y eso hace la naturaleza del hecho. Aparte, bruto ladrón, porque en vez de haberme estado golpeando para que se rompa la cartera, me la podría haber deslizado por la mano como ¿Sabe la sacó? por qué, Silvia? Porque ellos buscan, como dice Beatriz, un sector vulnerable, porque sabe que van a tener garantizada su impunidad. Claro, éxito. No lo van a encarar a Mike Tyson a robarle porque le va a devolver una trompada. Van a encarar a un abuelo de 90 años. Fabricio, fíjate qué pasa con los que te limpian los vidrios en las esquinas. A los varones que van en cierto tipo de vehículos no les limpian los vidrios y cuando vos sos mujer vienen y te encaran y te tipo Mira, piraña. El típico caso que vemos de las chicas, amigas de mi esposa, le de Beatriz, todo, que van y ponen la cartera en el asiento del acompañante y no quiero estigmatizar a los limpiavidrios, pero otro tipo está relojeando, le rompe el vidrio del acompañante y sustrae la cartera. Yo le aseguro que a un hombre no se animan a hacer este tipo de conducta. Eso uno lo ve permanentemente. Y es por el sentido de vulnerabilidad que tiene la víctima. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas para hacerle, como por ejemplo que se han incrementado los delitos de integridad sexual muchísimo, porque a lo mejor también se anima más para... Claro, tenemos más preguntas. Sabemos que todo el Ministerio Público Fiscal se capacita de manera permanente, felicitarlos también a ustedes, bueno, y un saludo al fiscal general, el doctor Eduardo Cuatropani, que sabemos que es 24/7 los 360 días del año y que, como usted dijo al principio, ha dado un giro de 180 grados en cuanto a la cercanía. Y a la agilidad también. Claro, y a la cercanía con las víctimas, en donde también todo el sistema de cámaras, esto de los medios de comunicación, la comunicación, los medios tecnológicos han ayudado muchísimo. Así que también muchísimas gracias a todos ustedes por su pericia, por su capacidad de trabajo. Eso más de la sí, muchísimas gracias por venir acá, CNN Radio, San Juan 94.1. Bueno, quiero que sepan que cuenten para lo que necesiten para venir a este tipo de audiencias, porque creo que son muy buenas y sobre todo llegan bien a la gente todo este tipo de programas para que sepa la gente con qué herramientas cuenta, sobre todo cuando son víctimas de delitos. Gracias, doctor. Yo sinceramente no me di cuenta que ya tendría que estar yendo. Porque fue fluyendo todo. Porque ha sido muy rápido todo el programa. Bueno, gracias a usted. Un saludo a Alejandra Dománico, que es la vicepresidenta de Conciencia, que está en su casa también mandando algunas preguntas y le manda saludos a usted. Sí, la conozco mucho. Un beso, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos, por estar ahí del otro lado, que tengan una excelente semana. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, pero les pedimos que se queden en sintonía porque en una hora nomás empieza Sobremesa. 2:30. 2:30. Media hora. Mariano está a las 2:30. Mariano de Sobremesa, pueden escucharlo también por la CNN Radio y en la noche a partir de las 21 pueden escuchar La Ventana. Leo Luna, el piloto de esta nave, nos ha llevado a buen puerto. Nuestro director técnico. Nuestro director técnico, muchísimas gracias. Y vamos a enviar este programa a todos los contactos del Nuevo Diario, de La Ventana y de la CNN. Que tengan una excelente semana.
So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half. Conciencia es una asociación sin fines de lucro que nació a nivel nacional hace 40 años. En San Juan cuenta con más de 50 miembros. Es una organización apartidaria con el objetivo fundamental de difundir el conocimiento de la Constitución y de las instituciones provinciales y nacionales. Conciencia Filial San Juan y sus socios y socias han realizado innumerables tareas para educar y formar a los ciudadanos en valores cívicos para una sociedad mejor. Conciencia, para formar ciudadanos informados.